Este se fue colgó. Muy bien. Entonces, confirmame, Pablo, estamos en condiciones de comenzar. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá, por compartir este ratito hasta las 4 de la tarde, hora uruguaya. Eh, Me presento, soy Santiago Sanguinetti, eh, actor, director, dramaturgo y docente. Eh, Brevemente, mi formación es como actor en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Uruguay y también en el Instituto de Profesores Artigas, donde me formé como profe de literatura. Eh, para los que no lo conocen, el Instituto de Profesores, el IPA, viene a ser algo así como la Universidad de la Educación, donde se forman los docentes que trabajan en educación secundaria. Eh, Así que esos básicamente son mis dos trabajos, el teatro y la docencia, lo cual tiene bastante que ver con el tipo de teatro que hago, que es muy teatral en el aula y debate la didáctica en la escena. Eh, Vamos a presentar algunas líneas de trabajo que después van a ser trabajadas con mayor profundidad en el curso un poquito más extenso que se va a estar dictando los viernes de los viernes de junio y los primeros viernes de julio, que se engloba con el título de Dramaturgia Política Clase Z, que es uno de los aspectos que vamos a terminar presentando sobre el final de la charla. Esta es una forma como de presentar e introducir ese trabajo, pero también la idea es que sea una charla que tenga un cierto valor en sí mismo. En el caso de que haya alguna pregunta o alguna cuestión que no haya quedado clara, ustedes siéntanse con la libertad de levantar la mano o directamente este, preguntar lo que tengan ganas de preguntar, ¿sí? Em, bueno, entonces, vamos a hablar un poco de esto que se dio en llamar la dramaturgia como procedimiento humanista. Y tiene que ver básicamente con el tratamiento de las contradicciones en escena, que no es nada nuevo, tiene unos 2500 años más o menos, eh, pero a veces conviene recordarlo y traerlo, saber que sigue vigente, sobre todo en momentos de tantos extremismos y de tantas certezas irreflexivas por parte de, de quienes manejan cargos de poder en algunas áreas. Entonces vamos a hablar de contradicciones y preguntas. Y esta idea de la contradicción yo la manejaba de forma más o menos intuitiva en los textos, en los primeros textos que iba escribiendo. Algunos de ellos estuvieron en Colombia, los presentamos también en Buenos Aires. Hubo tres en particular que se estrenaron no solamente en Montevideo, también tuvieron versiones en Chile, también en Brasil, que allí está Wallison. Esos tres primeros textos que fueron englobados con el nombre Trilogía de la Revolución, de títulos bastante largos. El primero de ellos, Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur. El segundo, sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe, que presentamos en el Teatro del Extranjero en 2016, allí en Buenos Aires. También tuvo versiones en Chile, una versión con el título Casco Azul. En el caso de Argumento hubo una versión en Santiago de Chile, otra en San Pablo. Y la tercera obra, Breve Apología del Caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan, que estrenamos en Montevideo y tuvo también una versión en Chile. Con algunas de ellas estuvimos también en el Festival de Manizales y todas ellas trabajaban sobre cierta idea de ironía y contradicción como mecanismo para fomentar el debate, entendiendo que el teatro debe recuperar esa especie de ágora, de sentido de ágora, de lugar donde se debaten los asuntos públicos.
Esa presentación es una presentación bastante complicada o bastante compleja en momentos de debate político explícito público. Y me ha traído algunos problemas con algunos colegas, amigos, familia, que me exigen como artista que yo con las obras genere posicionamientos más claros. Y yo lo que les digo es que los posicionamientos claros los tomo yo como persona en la arena pública, cuando me hacen una entrevista o, bueno, eso, cuando en la calle me preguntan qué pienso. Pero que el teatro debe ser el lugar para asumir el lugar del otro y defender el lugar del otro, incluso del enemigo. Y bueno, no todo el mundo está de acuerdo con esto. El hecho de poder hablar de esto es parte de este humanismo que defiendo. Cuando hablo de humanismo, lo que hablo es de un concepto central del humanismo que es evitar los dogmas. Cuando nosotros vamos a ver una obra de teatro, como espectadores en este caso, que reafirma lo que nosotros ya sabíamos o sospechábamos del mundo, esa obra de teatro parece no ser del todo interesante, al menos es algo que a mí me sucede. Uno va al teatro, no estoy diciendo nada nuevo con esto, pero siempre viene bien conversarlo. Uno va al teatro a preguntarse cosas, a dudar acerca de sus propias certezas. En momentos de nuevo de certezas autorreferenciales, que nos hagan tambalear nuestras propias convicciones es bueno. No para cambiarlas necesariamente, a veces sucede, sino por lo menos para volver a repensarlas y salir del teatro reafirmándolas si es que lo queremos, pero por lo menos habiendo enfrentado una pregunta. Esta idea de la contradicción eh, no es, como les decía, nueva, y el primero en plantearlo con el concepto peripecia es Aristóteles, pero antes de él eh, yo no empecé a escribir pensando en Aristóteles. Primero empecé a escribir, me empecé a encontrar con estas contradicciones y un día, leyendo Diario de Invierno de Paul Auster, la novela de Paul Auster, encontré un fragmento que me iluminó mucho en esta idea de defender la contradicción como pequeña cosquilla mental que nos hace reflexionar acerca del mundo, casi como un motor del pensamiento. Y esa anécdota es la siguiente. Paul Auster, en Diario de Invierno, cuenta básicamente la historia de su vida, de su vejez, de la última parte de su vida. Tiene algunos otros libros que cuentan otras partes de su vida. La invención de la soledad es uno de ellos, cuenta su niñez en la primera parte, su vínculo con su hijo en la segunda parte. Asalto de Mata cuenta su juventud. Y en el caso de Diario de Invierno, cuenta su última etapa, pero no la cuenta de manera lineal e histórica, sino que la cuenta por medio de partes de su cuerpo. Le dedica un capítulo a los ojos, a las miradas, a lo que ha visto a lo largo de su vida. Hay un capítulo que se lo dedica a las manos. Es hermoso, cuenta cómo empieza a escribir. Y ese capítulo empieza diciendo que él recuerda mucho esta anécdota que una vez le habían contado, que es que James Joyce en la década del 20, luego de haber escrito el Ulises, él escribe el Ulises en 1922 y revoluciona la narrativa. En la década del 20 ya era una figura súper famosa y él estaba en una especie de fiesta en París y se acercó una mujer a saludarlo y le dijo, por favor, permítame estrechar la mano que escribió el Ulises. Y él le dice, con gusto, señora, pero sepa que esta mano también ha hecho muchas otras cosas. Esa mano inmediatamente se transforma en dos manos distintas. Es una mano en sí, pero que asume una contradicción. Es un chiste lo que él le ha hecho, además de ser ligeramente ofensivo, porque uno inmediatamente pone en el mismo lugar, en la misma persona, en la misma mano, lo sublime y lo espurio, lo que está cargado de brillantez y de teoría, y al mismo tiempo es una mano humana, es una mano que se rasca, es una mano que se limpia, es una mano que planta plantas, es una mano que hace cosas, que cambia pañales. Bueno, no sé si Joyce cambiaba pañales, pero bueno, podría haberlo hecho. Eh, Esta idea de contradicción me llevó a pensar entonces
en cómo poder llevar esta misma idea de contraposición de sentido en un objeto artístico. Pensémoslo en una obra dramática, teatro. Por eso esta idea que va a surgir poco después del teatro político clase Z. Me interesa debatir sobre lo político, considero que el teatro es el lugar donde se debaten los asuntos públicos, pero por momentos me atemoriza caer en una cierta idea de didáctica, y me atemoriza porque yo soy profesor. Entonces tiendo a tener didáctica. Ahora, hace poquito estuve dando clases en el liceo, vengo de ahí. Trabajo con estudiantes de 17, 18 años, doy clase, me apasiona enseñar, pero estoy muy alerta cuando hago teatro, porque en teatro más que eh, transmitir, siempre con la docencia hay una parte de transmisión y una parte, por supuesto, de creación propia. Pero la transmisión forma parte del acto de la didáctica, y en el teatro debe ser distinto. Hay algunos que dicen que por momentos el teatro se presenta a sí mismo como una especie de iluminador, es decir, como creadores nos paramos en un pedestal tratando a los espectadores como alumnos. Entonces los iluminamos y les damos nuestro saber, cuando en realidad eso supone una perspectiva pasiva de los espectadores. Y eso no es real, no es real, no funciona. Como cuando somos espectadores y nos dan la comida digerida, nos aburre. Eh, Más que una comunicación vertical entre quien tiene el saber y quien no, a mí lo que me gusta proponer es una perspectiva horizontal, que implica preguntas y ganancias de parte de los dos lados. Y en cualquier lado tambalear, y como dicen algunos colegas docentes de dramaturgia, el teatro debe hacer siempre tres cosas: provocar, provocar y provocar. Y eso es también lo que me inspira. Bueno, entonces con esta idea de contradicción como motor del pensamiento que he presentado de forma más o menos general, como para que vean cuál es la línea de trabajo en la que estoy. Ah, paréntesis, esto para mí también es importante. Em, no por una cuestión, de nuevo, didáctica, no es para que piensen lo mismo que yo, eh, pero a veces cuando presento este tipo de perspectivas, se puede llegar a dudar cuál es mi postura política en relación a las cosas. Y en este caso yo les digo, soy un hombre de izquierda, y no hay no tengo ningún empacho en decirlo. Tampoco creo que la laicidad, digamos, es una instancia didáctica particular entre adultos y privada, pero no creo que la laicidad se juegue por no decir a quién vota cada uno. Eh, Como decían varios, yo manifiesto que voto esto y voy a dar la vida porque otro manifieste y defienda lo contrario. Esto lo digo porque para que no se entienda que es este tipo de presentar el teatro político como un mecanismo de burla hacia los teóricos fundadores del cambio social, que es en general los que me interesa debatir en el escenario. ¿Sí? Poquito más adelante les voy a hablar sobre algunos problemas que he tenido, porque hubo gente que obviamente leyó burla donde había respeto, donde había pregunta, pero eso es algo que escapa a nuestro control. Em, Una de las últimas obras que escribí, solamente también como para darles una idea del panorama de lo que trabajo, se llama Bakunin Sauna, una obra anarquista, y trabaja sobre la idea de Mikhail Bakunin, convertido esta vez en un robot construido con inteligencia artificial por parte de exfuncionarios de IBM. Estos exfuncionarios de IBM de 80 y 90 años están en un sauna en Las Vegas porque quieren secuestrar a la nueva gerenta general de IBM para América Latina. Como ellos no tienen fuerza, lo que hacen es construir este robot que comienza a dar discursos inspirados, obviamente, en Mikhail Bakunin, pero como hay conexión a Wi-Fi en el sauna y este robot está construido con aprendizaje automático, empieza a saltar de un pensador a otro, termina diciendo fragmentos del Pepe Mujica,
en un momento, fue muy emocionante, se acaba de reestrenar esta obra en Bogotá, justo en la semana de la muerte del Pepe. Y el problema es que sigue saltando de un pensamiento a otro y se empieza empieza a pensar cómo hacen los mecanismos de recomendación de canciones, por ejemplo, en YouTube, y termina transformándose en Charles Manson y los quiere matar a todos. Hubo quienes dijeron, bueno, a ver, pero entonces vos estás diciendo acá que Mijail Bakunin es Charles Manson y que el anarquismo es violento de por sí y que implica, porque no, no estoy diciendo eso. Estoy poniendo a debatir autores que me interesan. Debatamos de Charles Manson, de Charles Manson, me traicionó el subconsciente. Debatamos de Mijail Bakunin. Tuve el gusto, y esto también lo menciono porque me emociona, el actual presidente del Frente Amplio, no del el presidente de Uruguay, que llaman Duorsi, que forma parte del Frente Amplio, sino el presidente de la Fuerza Política Frente Amplio, Fernando Pereira, que en aquel momento era el secretario general del PIT-CNT, de la Central de Trabajadores. Fue a ver la obra, es muy teatrero, Fernando. Y, y después formó parte de un grupo de la Escuela de Espectadores. A tal punto era fanático que iba a la Escuela de Espectadores. Y conversamos sobre esto. Y él me decía, bueno, a ver, en cualquier caso la gente sale sabiendo más de Bakunin de lo que sabía antes de entrar. Y eso ya de por sí vale. Después podemos ver a ver si corresponde hablar así de Mijail Bakunin o no. Pero en cualquier caso hay un componente, como en primer lugar, grandemente didáctico. En mi última obra que estoy haciendo ahora mismo en cartel, fue estrenada en 2023 y seguimos con funciones, también la presentamos en Bogotá el año pasado, Zombie Manifiesto, que de hecho tengo función ahora en un ratito, es la historia de dos jóvenes que descubren que cuando se acercan al panteón militar del cementerio local de un pueblo muy pequeño y se ponen a leer fragmentos del manifiesto comunista, los militares que están allí enterrados cobran vida convertidos en zombies y salen de sus tumbas. Entonces secuestran a uno de ellos para obligarlo a aprender filosofía marxista mientras lo torturan y lo tienen encadenado. La responsable de cuidar el cementerio identifica rápidamente que le empiezan a faltar los muertos. Ella es una burócrata bastante conservadora y desesperadamente sale por el pueblo a preguntar dónde están sus muertos. Sus muertos son militares. De alguna forma lo que hacemos con esa obra, la estrenamos en el cincuentenario del golpe, en el mes de la memoria, en mayo de 2023. La dictadura en Uruguay fue entre el 73 y el 85. Eh, lo que hacíamos era replicar en forma de obra esta idea de Marx, citando a Hegel, que decía la historia ocurre dos veces, decía Hegel. Marx agregó, se olvidó de agregar, una vez sucede como tragedia, después sucede como parodia. Y nosotros lo que hacíamos era parodiar la tragedia. ¿Por qué? Para debatir, para seguir preguntando, para volver sobre el tema, para hacer cosquillas mentales, para hacer que las obras se transformen en esta idea de que una mano es dos manos al mismo tiempo. La mano que escribió el Ulises, la mano que se rasca, el ombligo. ¿No? Bueno, la contradicción, como verán, me apasiona. Considero que es el mecanismo para generar buenas preguntas y mover el debate, agitar el pensamiento en cualquier caso. No soy el primero en decirlo. El primero en pensar en el teatro, o por lo menos en teorizar acerca del teatro como cambio, desde un punto de vista occidental, por supuesto, es Aristóteles, con el concepto de peripecia. El drama es peripecia. Cuando hablamos de tragedia, lo que empieza bien termina mal. Cuando hablamos de comedia, lo que empieza mal termina bien. Pero en cualquier caso hay un cambio, hay una contradicción. Un estado de situación pasa a un estado de situación opuesto, en virtud de un elemento concreto. En el caso de la tragedia griega es la amartía, es el traspié desafortunado, es la decisión equivocada de parte del héroe trágico que trae consigo su propia pérdida. Cuando el héroe se da cuenta del error cometido, ya es demasiado tarde, es ese darse cuenta, ese reconocimiento, es la anagnórisis, ya es demasiado tarde, ha sufrido, ha perdido a sus seres queridos y sobreviene el sufrimiento, el patos.
cuando uno ve este sufrimiento como espectador, pero en un área de perfecta seguridad, la distancia de la expectación, ve la escena a la distancia, sucede esta purificación de los sentimientos negativos y uno se vuelve mejor persona. Eh, para los griegos el teatro era didáctico, en general la literatura se podría resumir en términos generales que se trata de una literatura didáctica, porque la filosofía griega es una filosofía eudaimonista, es decir, que está basada o inspirada en la búsqueda o la problematización de la felicidad. Em, El tema con cómo se va a producir este sufrimiento, bueno, los espectadores necesitan identificarse con el héroe trágico. Y acá hay una clave de la tragedia eh, que que permanece vigente hasta nuestros días en el teatro, que yo entiendo es más conmovedor. Que por supuesto el héroe trágico se equivoca, pero con una condición. Debe ser, para que se produzca de forma contundente esta identificación, el héroe trágico debe ser a la vez inocente y culpable de su error. ¿Sí? Y fíjense el caso de Creonte, por ejemplo, en Antígona. Y cómo los dos personajes centrales, Creonte y Antígona, pueden ser abordados desde esta perspectiva o desde este punto de vista. Eh, Dos hermanos mueren, uno defendiendo la ciudad, el otro la ataca. Son los hermanos de Antígona. Antígona quiere enterrar a ambos, pero el líder de la ciudad dice que no se puede enterrar a los traidores. Por lo tanto, el hermano que atacó la ciudad no lo van a enterrar. Ella insiste, lo hace y sufre las consecuencias. Sin embargo, recuerdo a algunos profesores del IPA cuando nos preguntaban quién era de verdad el héroe trágico, el personaje trágico por excelencia de Antígona. Y uno podría sospechar por el propio título que se trata de Antígona. Y en términos estructurales, ellos nos daban a entender que en realidad hay, de nuevo, es debatible, pero que la mayoría de la gente identificaba no a Antígona como personaje trágico, sino a Creonte. Es Creonte quien sufre en vida, quien queda sufriendo en vida, no Antígona, quien muere. Y por sobre todas las cosas, Creonte es culpable e inocente al mismo tiempo. O se podría pensar que puede tener cierta idea de inocencia, o por lo menos entender a quienes podrían bocetar una defensa. Em, por supuesto que es culpable, comete un error, desoye la sofrosine o ibris, perdón, desoye la sofrosine o la mesura, no tiene mesura o cuidado, producto de la soberbia, la ibris. Esos dos conceptos son contrapuestos y también definen o estructuran la tragedia griega. Producto de la propia soberbia, desoye los consejos que le dicen, bueno, corresponde que si no enterrás a los dos vas a tener problemas. Bueno, no me importa. El problema es que como líder político de la ciudad, él tenía que hacer cumplir la norma que estaba vigente. Por lo tanto, esa norma humana, él la tiene que llevar adelante. De nuevo, es culpable, por supuesto, pero si hacemos un esfuerzo mental, podríamos llegar a entender por qué hace lo que hace. Y en el caso de Antígona, por su parte, obviamente podemos pensar en que se trata de una mujer joven que intenta enterrar el cuerpo de quien no ha sido enterrado y eso lo convierte en un ideal de justicia, pero hay quienes dicen también, cuidado, porque Antígona lo que está haciendo es privilegiar una ley divina sobre una ley humana. Lo divino sobre lo humano no parece ser muy progresista. Y algunos sectores hiperconservadores toman en general esta misma idea de lo divino sobre lo humano para defender políticas que se terminan acercando a la extrema derecha incluso. Obviamente ese personaje no es Antígona. Y estoy siendo un poco peleador cuando digo esto. Pero hay quienes lo defienden desde ese punto de vista. A lo que me refiero, y esto es lo apasionante, este tipo de debates pueden partir de una obra como Antígona, porque los dos personajes centrales son un poco, son un poco no, son bastante contradictorios, son un poco buenos y un poco malos.
Son un poco virtuosos y un poco malvados, si se quiere. La obra, construida así, nos escupe una pregunta y no nos orienta a una respuesta. La responsabilidad, en cualquier caso, es nuestra. ¿Sí? Em, el, el único en, no va a ser el único en tratar este tema de peripecias o cambios. Obviamente Aristóteles, a lo largo de la historia, este concepto permanece. Pero hay un autor teórico, sobre todo para la escritura de guiones de cine, que lo toma y lo profundiza con algunas ligeras variantes. Eso es un autor que me parece también central para entender la dramaturgia contemporánea, o mejor dicho, una estructuración más o menos clásica para el relato de historias o para la estructuración de cuentos dramáticos en el mundo actual, que es Robert McKee, que tiene muchos libros. El diálogo, el guión, el personaje. El guión es el libro más grandote que escribió, es un libraco bastante importante, y dentro de los conceptos que maneja, todos muy interesantes, me corrijo, la mayoría muy interesantes, hay uno central, que son los componentes de las historias. Y él dice los componentes más pequeños de las historias son los golpes de efecto. ¿Qué es un golpe de efecto? Un golpe de efecto son los mecanismos que tienen los personajes por medio de pequeñas intervenciones verbales o de acciones para cambiar el comportamiento de los otros. Son estrategias del comportamiento. Un silencio o un insulto o una cierta ironía o algún elemento concreto que busque modificar el comportamiento del otro es un golpe de efecto, así lo va a llamar él. Los golpes de efecto van a generar escenas. ¿Cómo? Por medio de un cambio de valor. La idea de cambio de valor es central en la teoría de McKee y nos ayuda a entender la definición de escena. Él va a decir que una escena se construye por medio de un cambio de valor. Algo que estaba en una posición, una condición de la vida, que estaba en una posición al comenzar la escena, debe terminar en otra posición al terminar la escena. En términos generales, lo que está libre debe terminar preso, lo que está preso debe terminar libre, lo que está vivo debe terminar muerto, lo que está alegre debe terminar triste, o lo que está triste terminar alegre, en una escena. Como verán, una historia, una obra completa también puede llegar a ser pensada como un gran cambio de valor. Antígona, lo que está vivo termina muerto, lo que está feliz termina triste. ¿Sí? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Cambios de valor. Bueno, los cambios de valor entonces estructuran las escenas. Las escenas generan secuencias, las secuencias generan actos, los actos entonces nos proponen la existencia de una obra completa. Una obra completa es un gran cambio de valor. A estos cambios de valor él los va a llamar acontecimientos narrativos. Lo que era peripecia en Aristóteles va a ser acontecimiento narrativo en Robert McKee. Mm. Solamente para que queden claras, me gustaría citar este fragmentito de McKee definiendo acontecimiento narrativo. Un acontecimiento narrativo crea un cambio en la situación de vida de un personaje. Tiene significado y se expresa y experimenta en términos de valor. Valor me refiero a positivo o negativo, ¿no? Si el valor es la vida, valor positivo significa la vida hacia adelante, y valor negativo significa la vida se ha terminado. Los valores narrativos son las cualidades universales de la experiencia humana que pueden cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo de un momento a otro. Lo que les decía, libertad, vida, estado de ánimo y demás. Una escena va a ser en definitiva una acción que se produce a través de un conflicto en un tiempo y un espacio más o menos continuos, y esto es lo importante, que cambia por lo menos uno de los valores de la vida del personaje de una forma perceptiblemente importante. En una situación ideal, cada escena se convierte en un acontecimiento narrativo. De nuevo, poner el énfasis en la idea del
cambio. Y esta es otra también advertencia que hago. Esta es una estructuración o una propuesta, perdón, para una estructura de obra más o menos clásica. Las escrituras al estilo Heiner Müller o las escrituras más poéticas, entendiendo escritura poética por aquella escritura donde la palabra llama la atención sobre sí misma, que las hay y las hay muy buenas. Allí no entraría este concepto dentro de esa misma, no sería aplicable a ese tipo de escritura. Estamos hablando de un tipo de escritura, una hipótesis de escritura, dicen algunos, más o menos clásica. Em, Solamente para terminar, una pequeña frase o reflexión del comediógrafo británico Alan Ayckbourn, para terminar con esta parte, no para terminar con la clase, que todavía nos quedan algunos minutos. Eh, ¿Por qué se produce este cambio? Bueno, porque nosotros hemos puesto a nuestros personajes en desequilibrio, ¿no? Este, el desequilibrio es la clave que motiva el cambio. La búsqueda del equilibrio perdido lleva a los personajes a hacer cosas y a cometer errores, ¿sí? Em, Ekborn, en Arte y Oficio del Teatro, va a decir, la tragedia no es más que comedia interrumpida, o viceversa. Nuestras vidas suben y bajan como barcos en el océano, y como escritores tenemos la opción de terminar en un punto alto o en un punto bajo, o, lo que es más interesante, terminar en algún punto intermedio, dejando al público con la duda, ¿están los personajes a punto de resolver sus vidas o van a naufragar de nuevo? Insisto con esta idea de que en el teatro también lo único constante, si se quiere, es el cambio, ¿sí? Esta idea de que las vidas son fluidos constantes y que en el lugar donde nosotros elijamos poner el punto es lo único que nos va a determinar si estamos frente a una tragedia o una comedia, me parece una idea brillante. Eh, También porque a veces escribimos comedia pensando que se necesita escribir, no sé, chistes. A mí me encanta escribir chistes, pero no se trata de eso. Se trata de dónde elegimos poner el punto final y si los personajes han recuperado ese equilibrio que les hicimos perder antes o no. Bueno, entonces, en términos más o menos generales, pasamos de Aristóteles y esos conceptos fundamentales de el sufrimiento con el héroe, esto se llama la simpatia, la peripecia, que es el cambio de fortuna, en el caso de la tragedia, de lo que está bien a lo que está mal, la soberbia, la carencia de mesura, la ceguera trágica, que tiene el nombre de AT, y el reconocimiento tardío de la propia falta, lo cual termina generando esta sensación de catarsis o purificación de esas pasiones negativas. En el caso entonces de Robert McKee, se mantiene esta idea de peripecia denominada esta vez acontecimiento narrativo, entendiendo que necesitamos en cualquier caso un cambio en la vida de nuestros personajes para que la historia mantenga su atractivo. Siempre desde una perspectiva entonces de escritura más o menos clásica, donde hay un conflicto, donde los personajes hablan, donde a través de lo que dicen buscan modificarse mutuamente. Y esta idea en realidad de que lo que nos determina si nuestra vida es una tragedia o una comedia es el momento en el que decidamos ponerle el punto final. Con esta idea de cambio o de contradicción, porque cada escena entonces va a tener un componente contradictorio en el sentido de que lo que empieza de una forma termina con su contrario, me puse a pensar también en esta idea de cómo la contradicción puede ser tomada como procedimiento de escritura. Procedimiento, cuando hablo de procedimiento, y de ahí también el título de esta clase, retomo la idea de procedimiento que maneja Javier Dolte en el artículo Juego y Compromiso, donde él debate acerca de eh, las diferencias entre el teatro lúdico y el teatro comprometido, el teatro de denuncia social o el teatro que
genera ilusión. Él defiende el teatro lúdico, el teatro que genera ilusión, y maneja algunos conceptos bien interesantes. Entre ellos dice el teatro es procedimiento, como conjunto de reglas para llegar a un fin. Un sistema matemático, va a decir él. Entonces, ¿podemos tomar la tragedia como sistema, por ejemplo, para la generación de obras contemporáneas? ¿Podemos pensar en la tragedia como procedimiento? Lo fundamental es esta idea de pensar en los personajes como buenos y malos al mismo tiempo. Para quienes les gustan las series y tienen Netflix, les recomiendo un capítulo de la serie Black Mirror, que es el capítulo 3 de la temporada 1, que se llama The Entire History of You, tu historia entera de vida, es algo así, o tu historia entera, The Entire History of You. Es el ejemplo perfecto de estructuración narrativa trágica griega aplicada a una narrativa contemporánea, cinematográfica en este caso. En Black Mirror siempre hay un elemento futurista que modifica la vida de los personajes. En este caso se trata de un chip que tienen detrás de la oreja que graba todo lo que ven los ojos, las retinas. Eh, Uno de los personajes se empieza a obsesionar con la idea de que su compañera lo ha engañado. Eh, Finalmente, ella le dice todo el tiempo que se deje de investigar algo que nosotros intuimos puede no generarle felicidad. Eh, Sofrosine, ella lo llama a la mesura. El desoye, producto de su propia soberbia, ese llamado a la mesura, sigue insistiendo y descubre la verdad. Y la verdad implicaba que sí, efectivamente su compañera lo había engañado al punto que no sabe si su hija es efectivamente su hija, que recién acaba de nacer. Por supuesto que esto a él lo llevó a una especie de descontrol previo, digo, por supuesto en términos narrativos, y por eso es una tragedia. Ese descontrol obviamente termina con la separación de la pareja y la infelicidad de esta persona, y de ambos. Cuando él se da cuenta de ese error, sobre el final del capítulo, decide, como buen héroe griego, ir hasta el baño y sacarse este grano que recupera la memoria o que guarda la memoria, esta especie de chip que tiene detrás de la oreja. En lugar de sacarse los ojos, se saca los ojos simbólicos. Es una estructuración perfecta de tragedia griega aplicada al mundo contemporáneo. Entonces sí, la tragedia o la contradicción puede ser procedimiento narrativo o también puede ser justificación para la composición de algunas obras por medio de poner eh, juntas o poner juntos elementos que a priori no deberían estar juntos, o que al ponerlos juntos nos genera esta especie de cosquilla mental. Casi como si dijéramos, bueno, lo que está bien termina mal, lo que está mal termina bien, ¿y qué pasa si en una misma obra, desde un punto de vista del sistema, de los sistemas de pensamiento que se ponen dentro de una obra, ponemos a convivir sistemas de pensamientos contradictorios? ¿Qué pasa? Y ahora presento este tipo de procedimiento en el que he estado trabajando, inspirado con esta idea de contradicción, el teatro político clase Z. ¿Qué pasa si mezclamos elementos del cine pop eh, fantasmagórico o lleno de monstruos, propios del cine clase Z, es decir, cine de bajo presupuesto, pero le ponemos a su vez materia política relevante de debate actual o periodismo de coyuntura mundial? Ese tipo de procedimientos es el que me ha inspirado últimamente para utilizar esta idea de contradicción para generar el debate. Se trata en este caso de una contradicción estructural. Una vez que decido presentar
contradicción estructural. Después, en la construcción de las escenas, sí, me voy a poner a pensar en Robert McKee, en Aristóteles, bueno, dónde está el cambio de valor, peripecia, dónde entran los personajes en desequilibrio, cuáles son las dimensiones de los personajes siempre tienen como un conflicto a nivel interno, un conflicto personal, un conflicto a nivel exterior con la sociedad. Ese es el exterior, con los amigos y amantes, ese es el nivel personal, consigo mismos ese es el nivel interno. Por supuesto, eso está todo dado, pero a nivel estructural, la oposición por medio de la mezcla de lenguajes que no deberían estar juntos. Y ahí nacen estas obras que les he ido mencionando. Las últimas dos, Bakunin Sauna y Zombie Manifiesto. En el caso de la primera, Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur, eran estudiantes de Facultad de Humanidades, estudiantes de Filosofía, y para eso me fui a estudiar 6 meses a- a Facultad de Humanidades. Eh, También lo menciono para que no vean que esto es simplemente, como me dijo un amigo una vez, no se trata de escribir lo primero que se te pasa por la cabeza. Yo me fui a estudiar filosofía 6 meses. Después no pude seguir, mi intención era terminar, pero no pude. Eh, Estos estudiantes de filosofía lo que quieren hacer es cambiar el mundo y se les ocurre que para cambiar el mundo lo mejor es generar un gran impacto propagandístico, por lo tanto van a organizar una matanza en Facultad de Humanidades, lo cual es terrorífico y estúpido. Antes de hacerlo, graban un video justificando su accionar y para evitar mostrar sus caras, se graban en ese video con las máscaras de Waco, Yako y Dot, los personajes de Animaniacs. En ese video se leen fragmentos de artículos y discursos de José Carlos Mariátegui, peruano, fundador del movimiento socialista en América Latina, una de las voces referenciales, mejor dicho, del pensamiento socialista en América Latina. También se leían fragmentos de Carlos Quijano, fundador del semanario Marcha en Uruguay, un semanario eh, de independiente, progresista y siempre eh, crítico y debatiendo el poder, finalmente clausurado en la última dictadura militar, y algunos otros fragmentos de algunos pensadores de vanguardia vinculados al comunismo en la década del 20. Cuando les decía que presentar este tipo de estructuras se puede volver peligroso, es porque me sucedió. Lo que nos sucedió fue que un día nos despertamos con un domingo con un editorial del diario El País en Uruguay. El diario El País en Uruguay no es un diario particularmente progresista, por decirlo de alguna forma. Es el diario que tiene mayor tirada, pero su línea editorial es más bien conservadora. Y en ese editorial elogiaban mucho la obra. Y, y decían que por fin había aparecido alguien más o menos joven, yo le había escrito a los 26 años, aparecía alguien joven burlándose de las estupideces que habían dicho un montón de personas que en realidad no sabían bien de lo que estaban, no sabían bien de lo que estaban hablando. Y a mí eso me impactó mucho porque no estábamos queriendo decir eso. A la semana siguiente eh, fue una integrante de la plenaria Memoria y Justicia uruguaya, en la otra línea del espectro político, digamos, y me dejó una hojita escrita antes de irse, me dijo, quédate tranquilo que en realidad lo de esta editorial del diario El País fue puro oportunismo, la obra es muy clara y pone sobre la mesa algunos asuntos que hay que debatir y algunas opiniones que hay que volver a escuchar. El punto es que cuando se utiliza esta idea de contradicción a nivel estético, ya no contradicción desde el punto de vista de la narrativa, sino completa, esta mano que es dos manos distintas, se abre la posibilidad de que sucedan estos debates o esta contraposición de ideas. Lo importante, creo, es entender que uno cuando propone esto lo está proponiendo como pregunta y que
Los espectadores, por supuesto, son libres de ver en la obra lo que saben y lo que son. Y eso es algo que nosotros no dominamos. Y no lo vamos a poder dominar nunca, ¿no? A mí, en todo caso, me parecen interesantes y democráticas las obras que proponen este tipo de lecturas y que en última instancia nos enfrentan a nosotros afuera a preguntarnos sobre nuestras propias ideas con otros para llegar nosotros a una conclusión. Mm, Hay algunas obras que esto lo hacen de forma muy explícita, esta idea de debate. En el teatro alemán es el teatro de los sismos, es el teatro que debate sobre, es permanente la escucha de palabras como comunismo, socialismo, anarquismo, capitalismo en el teatro de allá de Berlín. Yo estoy un poco viviendo en Berlín, un poco en Montevideo, y vi una obra que se llama Terror, de Ferdinand von Schirach. Lo interesante de la obra Terror es que es un juicio que propone un debate muy explícito. Y fíjense, termino con este ejemplo, para tener unos minutos para conversar en el caso de que haya dudas o preguntas o reflexiones. La obra es muy interesante porque esta contradicción la propone, esta idea de buenos y malos, lo propone de forma muy explícita. Es un juicio. Es un juicio en el que se está juzgando a un militar, a un piloto de la aviación alemana. ¿Por qué se lo está juzgando? Porque pocos meses antes eh, hubo un intento de atentado por parte de un grupo de terroristas que secuestraron un avión de pasajeros, un avión comercial de pasajeros, con 200 personas adentro. Todo es ficción, ¿no? Eh, Cuando el ejército y el gobierno alemán se enteran de esto en tiempo real, le dicen al ejército que hay que sobrevolar ese avión para ver qué decisión se toma. La intención de los terroristas era explotar, estrellar este avión en el estadio en un estadio del Frankfurt, en un estadio de Frankfurt donde se estaba jugando un partido de fútbol. Si lo estrellaban en el estadio, iban a morir 40.000 personas. El piloto que está en el juicio era el responsable de sobrevolar el avión que había sido secuestrado recientemente. Y le dicen, espera hasta que nosotros sepamos qué hacer, todavía no tomes ninguna decisión. Y él, en soledad, decide disparar un misil y derribar el avión antes de que impacte en el estadio. Y él asegura que es inocente, porque él dice que es mejor matar a 220 personas para salvar a 40.000 y no hacer nada y que se mueran las 220 del avión más las 40.000 que estaban en el estadio. Nosotros permanentemente en la obra vemos debates a favor y en contra. Vemos los testimonios de los jefes de esta persona diciendo que es un buen soldado, de la familia de esta persona diciendo que es una buena persona, que siempre fue justa. Pero al mismo tiempo vemos los testimonios de los familiares de algunos de los que fueron muertos en ese avión, entre otros. Y en un momento muy lindo de la obra se nos dice, bueno, ahora son invitados a salir al hall a debatir. Y cuando vuelvan a entrar, van a tener que hacerlo por una de dos puertas. En una dice culpable y en otra dice inocente. Y nosotros vamos a estar ahí contando cuántos entran por una puerta y cuántos entran por la otra. Vamos a contar, vamos a llegar al resultado final y en función de qué gane vamos a ver cómo continuamos la obra. Tienen pensados dos finales para ver cómo se sigue después del resultado. Se salía sobre el hall, yo en ese momento no hablaba una palabra de Alemania, había ido solo, por lo tanto no fue del todo atractivo para mí, pero yo veía a la gente debatiendo apasionadamente. ¿Sí? Este es el tipo de teatro que yo quiero generar, quizás no tan explícito, pero este es el tipo de sensación que yo quiero generar. Porque uno podría decir, bueno, a ver, hizo bien, es una cuestión numérica, es una cuestión numérica, el bien y el mal es una cuestión numérica. Eso es lo que dicen los utilitaristas, que después van a desembocar en la justificación del capital y el neoliberalismo. Entonces, ¿vale matar 220 para salvar a 40.000? ¿O no se trata de una cuestión numérica, es una cuestión de uno a uno? Es decir, un funcionario estatal decide matar a un ciudadano para salvar a otro ciudadano, pero es uno del avión, uno del estadio. Jamás puede ser una cuestión numérica y por sobre todas las cosas, el Estado no puede tomar la decisión de matar a un ciudadano inocente. El Estado no puede hacerlo. O sí, dicen otros. Y ahí vuelven a la cuestión del número. ¿Y qué haría yo en ese momento? Más allá de la respuesta que nosotros tomemos, sabemos que el debate es interesante y no nos podemos enojar, tal vez sí,
Pero la idea es debatir, argumentar sobre las decisiones que tomamos y no tomar decisiones pasionales, aunque la defensa del argumento sea pasional. No tomar decisiones ciegas, no tomar decisiones fanáticas. De eso se trata. Evitar el fanatismo. Finalmente se entendía que la persona, en la función en la que yo fui, era considerada culpable. Y, y bueno, y la obra continuaba. Me parece un buen ejemplo como para entender el tipo de teatro que me gusta defender desde un punto de vista estructural, entendiendo que la contradicción es lo que está en el núcleo, es lo que está en el centro de lo que yo entiendo que es un buen drama y que, de nuevo, en el teatro también lo único constante es el cambio, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos. Eh, Abro este espacio para alguna pregunta o reflexión o comentario que tengan. No están obligados tampoco, pero si tienen ganas. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro, soy de La Plata, Argentina. Y hace poco, haciendo un taller de dramaturgia con Mariano Tenconi Blanco, Ignacio Bertolone, tuvimos acceso a una primera escena de tu obra que se llama Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe, en el cual, digamos, leyendo la primera escena, nada, estábamos trabajando algo que tenía que ver con las voces, ¿no? Y cómo se puede trabajar lo político en una propuesta, nada, en una obra, ¿no? Y bueno, claramente veo que trabajás, vos haces como una especie de mapeo, ¿no? De esta cuestión y que como que lo político está muy presente o referencias políticas, ¿no? Muy presente en tu obra. Y como refuerzo algo de lo que vos decías, ¿no? Como los nombres de estos personajes que están encerrados, están sitiados en un lugar, son nombres de todos también, referencias políticas ineludibles y una mezcla también, ¿no? Latinoamericana, sino nada, así que bueno, pude conseguir un libro tuyo que se llama Trilogía de la Revolución, que me costó bastante, así que nada, invito a colegas, compañeros y compañeras a que consigan ese libro que es muy interesante. Gracias, Alejandro. Y solamente agrego esto, que esa obra en particular también está escrita siguiendo la idea de tragedia. Obviamente no hay nada estéticamente trágico, los personajes no hay ningún coro, no hay nada, pero sí se sigue esta estructura de lo trágico, en el sentido de que los personajes intentando sobrevivir son los culpables de su propia pérdida. De hecho, uno de los personajes dice en un momento: a mí me dieron unos libros, los estuve repartiendo entre la población acá en Haití. La obra transcurre en Haití, en Puerto Príncipe, y los personajes están de la ONU, militares, cascos azules de la ONU, están resistiendo un alzamiento haitiano. Y, y dice, ¿pero qué libros les estuviste dando? Bueno, algunos libros de filosofía marxista, les estuve dando algunas clases sobre Lenin, la dialéctica del amo y el esclavo, que es muy interesante. Dice, ¿cómo que les hablaste de la dialéctica del amo y el esclavo? Sí, bueno, pero hay puntos interesantes en relación a esto. Dice, pero entonces esto que está pasando es tu culpa. A ver, pará. Yo les voy a explicar a ver si no coinciden conmigo, y ahí les hace una explicación de la dialéctica del amo y el esclavo, según la interpretación de Koyev, que es un teórico francés de origen ruso, que dice, bueno, acá tenemos la anulación del otro por medio de la incorporación, entonces el otro, para que me reconozca, yo lo tengo que anular, y esto en realidad después pasa a Marx, y es una explicación de un monólogo que dura como 15 minutos, donde terminan los personajes diciendo, bueno, la verdad que ahí hay algo, ¿no? Y ahí son ellos los que se ponen a cantar canciones de protesta por la ventana, diciendo, somos iguales nosotros, ¿eh? Acá nosotros no somos una fuerza de ocupación. Por supuesto que termina mal. El reconocimiento es tardío, ¿no? O sea que sí, es un ejemplo de tragedia que viene a colación de todo esto que mencionábamos. Y sí, a Mariano también lo aprecio mucho y sé que trabaja con ese texto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hola Santiago, ¿me escuchás? Sí, perfecto.
¿Qué tal? Disculpa que no tengo bien iluminación y por eso no tengo activada la cámara, mil disculpas, pero Tranqui. te estuve escuchando y la verdad que me encantó todo esto sobre dramaturgia política y eso, porque a mí me encanta el cine sobre juicios y eso, ¿viste? Y con respecto a lo que decías recién, no sé si ubicás una película que se llama La Ola o algo así, es una película alemana. Sí, claro. Bueno, justamente ese mismo debate, cómo es que el profesor les muestra cómo lo fácil que puede llegar a volver a ser el nazismo y cómo lo fácilmente que puede volver a ser aceptado sin que nos demos cuenta. Pero bueno, es toda una ficción armada dentro de la ficción y termina mal porque después hay un chico que se revela, se sale de todo eso y piensa que es real, que es la ola, su familia y todo, y el profesor termina preso, como diciendo, vos tuviste la culpa. Es terrible. En relación a las películas sobre juicios, hay algunas de este Ferdinand von Schirach. Tiene una que transcurre en tres partes, que sigue a distintas partes de los que intervienen en un juicio. Es muy buena, se las recomiendo, les recomiendo a él. Schirach es S-C-H-I-R-A-C-H. Schirach. ¿Tá? Ferdinand von Schirach. Y en el caso de la ola, es además está basada en un caso real, que no sucedió en Alemania, sino en Estados Unidos. En Alemania parecería a priori, hasta las últimas elecciones, haber mayores cuidados para que esto no suceda y mayor atención a nivel por lo menos educativo. La verdad es que las últimas elecciones en las que AfD, el partido de extrema derecha, se terminó convirtiendo en la segunda fuerza más votada, hace prender las alarmas y esta idea de la ola ha vuelto a mi pensamiento recientemente. Es bastante Reflejo del mundo, te voy a decir, ¿eh? bueno, sí, 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 Sí. sin duda, sin duda. Mm. Ya lo tenían, estás allí cerca en el caso de Alemania, en Hungría, la extrema derecha votando muy bien en Francia, lo mismo en España. El caso de que sea en Alemania, con los antecedentes de fascismo que se tiene en Alemania, es de verdad, y con las consignas además que defiende el partido Alternativa para Alemania, es realmente como de no creer, y en el mundo, ¿no? Y a ver, no es necesario irnos a Europa para, para verlo. Ah, sí. Hay todo un movimiento adoctrinador, como Vox, por ejemplo, son movimientos adoctrinadores, que donde lo vuelquen en el arte tienen una herramienta importante. Absolutamente, y tiene que ver también con el fanatismo. Entonces, cuando digo Claro. que la tragedia o la contradicción es un procedimiento humanista, lo que busca es evitar el dogma y no caer en el fanatismo, que yo creo que es el problema que va a tener el siglo XX, que de hecho lo tiene el siglo XXI, ¿no? Es el Mm, fanatismo. Y ya pasamos exacto. por esto, ¿no? Ya pasamos por esto en el siglo XX como para caer de nuevo en tan poco tiempo. Hola, te quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, Dani, sí, claro. Pero, ya. Estoy tratando de habilitar cámara. Te quería preguntar tu opinión sobre el paso del tiempo en relación a los problemas políticos que abordamos, ¿no? Quiero decir, la relación entre presente y pasado, si hace falta un tiempo después del suceso para abordarlo de ese modo, o si puede abordarse mientras está sucediendo. Es una buena pregunta y en general depende, la respuesta creo que depende de cada suceso en particular, de cada sociedad y de cómo esas sociedades hayan tratado determinados sucesos. Pienso, por ejemplo, en que no sería fácil presentar una obra, por ejemplo, como Zombie Manifiesto, de la que hablé al comienzo de la clase, en 1985. Hay demasiadas heridas abiertas. Eh, Hoy también las hay, pero el discurso de defensa de algunas de las aberraciones cometidas durante la dictadura se ha instalado de tal forma que se permite la idea o se permite la posibilidad de criticar de forma irónica esos discursos de defensa que ya caen por su propio peso de absurdo, y para eso se necesita tiempo y se necesita criticar esos mismos discursos.
generar comedia sobre heridas que están sucediendo o que han sucedido muy recientemente chocaría con una especie de empatía natural necesaria también para generar el debate y no el rechazo. Cuando hablo de provocación, hablo de una provocación del pensamiento y no necesariamente de rechazo. Es una línea que es muy delicada, pero que creo que es importante. Cuando uno reflexiona de forma irónica o contradictoria o abriendo posibilidades de debate sobre algunos elementos que personalmente le duelen mucho y sobre los que se está transitando, creo que hay algunas distancias que son necesarias. Sí, creo que tal vez tenga también que ver con algunas experiencias de vida. Te pongo un ejemplo muy corto, muy breve, pero que creo que ilustra esto y que no tiene necesariamente que ver con la política internacional, se trata de determinadas enfermedades. En el caso de Bakunin Sauna, me voy a poner un poco íntimo en esto, pero en el caso de Bakunin Sauna había uno de los personajes que justificaba un accionar delirante, había ingresado una moto adentro de un sauna, y otro personaje diciendo, bueno, le vamos a decir a quien nos pregunte que, no sé, que vos tenés cáncer terminal y que te da por hacer cualquier cosa. La gente se reía mucho, yo también me reía mucho, lo había escrito a los, sí, 30 años. Años después, ahora me curé, pero años después tuve cáncer, tuve un diagnóstico de cáncer. Vuelvo sobre ese chiste, yo ese chiste hoy no lo escribiría así, y me da un poco me hiela un poco la sangre cuando hablo de ese mismo chiste. Obviamente que entre los espectadores, nosotros teníamos gente que estaba atravesando o había atravesado ellos mismos o familiares situaciones semejantes. El paso del tiempo a mí me hizo revisar un poco el límite de ese tipo de chiste. ¿Eh? Eh, Entiendo también que cuando lo escribí fui muy honesto y no había maldad. Y quienes estaban atravesando o quienes habían atravesado de forma más o menos cercana, no hubo nadie que me dijera que ese chiste le había resultado de mal gusto. Era tan Ok, sí, absurdo, claro, era tan claro. absurdo, tan grotesco, tan oscuro dentro de la oscuridad de la obra, que a veces se hace necesario enfrentar ciertas oscuridades con algo de risa. Igual y aún así, lo justifico teóricamente, igual y aún así ahora no lo haría. No lo saco del texto, está ahí, pero no lo haría. Es complejo y los límites Lo que pasa es que no son tan claros. para la comedia necesitas cierta distancia emocional. Ya lo dijo Henry Bergson, no te puedes reír con emociones así. Tenés que distanciarte intelectualmente para poderte reír, por verlo desde afuera, ¿viste? Pero sí. Y sin Y embargo, cuando te puedas reír es porque realmente lo superaste emocionalmente, Santiago. sí, sí, tal ¿Verdad? cual, coincido con Claro, eso. Pero se me claro. viene otro ejemplo en el que estoy pensando ahora. Ariane Mushkin en un taller que hizo en Afganistán en el 2006-2007, se recoge esta experiencia en un video que se llama Un sol en Kabul, donde trabaja con afganos que están sufriendo el régimen talibán. Y en más de una ocasión, ellos utilizan la ironía y la burla para divertirse, o para divertirse no, para criticar riendo, la máxima de la comedia clásica, castigar riendo las costumbres, para burlarse de sus opresores. Y ella fomenta eso. Y es inmediato, es en ese momento. También no funciona como válvula de escape. Y ahí no hay debate. Ahí lo que hay es burla. Porque en Claro. algunas circunstancias eh, se requiere, también contradiciéndome a mí mismo con todo lo que he dicho hoy, ser más o menos claro. Y no dar lugar frente a algunas injusticias y algunos totalitarismos. Digamos como que se requiere una cierta democracia para el debate. Los totalitarismos es difícil enfrentarlos con matices. ¿O no? Dejo abierta la pregunta. ¿Algún Buenas otro comentario? tardes. Sí, Buenas tardes. Desde Colombia tenemos un par de preguntas que son una sola. sí. ¿Cuál sería la diferencia
entre teatro políticamente comprometido y lo panfletario. Y la segunda pregunta es si hay teatro políticamente comprometido con la derecha. Bueno, la segunda es interesante, yo no lo he visto, seguro que lo hay o lo debe haber o intentará verlo. En Colombia es lo que más abunda, ¿En porque serio? acá en Colombia, aunque Manizales es un espacio bastante abierto a presentar propuestas muy diversas, la media acá es que acá no se puede hablar de nada. Acá en Colombia hay un refrán que dice que de teatro no se vive, pero de teatro sí se muere, porque acá hay temas que no se pueden tocar y entonces básicamente hay un teatro que prefiere no hablar de nada y refugiarse pues en naderías y bueno, entretenimiento. O sea, hay teatro que a mi modo de ver se parece más al teatro de Marvel, al cine de Marvel Comics, que al teatro provocador que pues se está como suscitando en este encuentro. Entonces, pues acá hay muchos ejemplos de teatro políticamente comprometido con la derecha, porque cuando usted invisibiliza otras expresiones y todo lo lleva solo al terreno de la fantasía, pues también promueve que la gente crea que la realidad es mentira y que la ficción es la realidad. Entonces, por eso nuestra pregunta sobre el teatro políticamente comprometido y el panfleto, porque creo que el panfleto a veces lo ubican en la izquierda, pero acá lo vivimos más en la derecha y en la ultraderecha, también es panfletario. Es una pregunta interesante, central de todo este debate. Yo lo que pasa es que creo que cuando uno se acerca más al teatro desde una lógica panfletaria, si se quiere, o para transmitir algunas ideas, lo que está haciendo es más transmisión que arte. Yo creo que el arte de por sí tiene que venir con una contradicción que nos permita a nosotros reflexionar sobre la cuestión, sobre la cosa dicha. Lo que no significa que el panfleto no esté mal, me encantan los panfletos, ¿no? Pero cuando voy al teatro me gusta encontrar otra cosa también. Eh, Eso. Creo que en Colombia he tenido la oportunidad de trabajar dando clases y presentar algunos puntos de vista sobre estos temas el año pasado y fue, la verdad que trabajé con un grupo de jóvenes creadores de allí, extraordinario, y ahí tienen un grupo de creadores con muy buena madera. A mí me fui muy contento de lo que vi allí en Bogotá concretamente. Después fui a Cali también y la verdad es que hay una efervescencia teatral este, admirable. Bueno, estamos un poco pasados, son 4:10. Abro como último comentario o pregunta, más o menos breve. Y yo me quedé con una duda sobre la obra en Alemania. Una vez que ingresaban, que volvían del debate, ¿la obra ya tenía un final o tenía un final adaptado de acuerdo a a lo que votaron? Según lo que nos comentaban, no hay manera de comprobarlo, tenían un final adaptado A tenían lo un final votado. adaptado a la votación. Mm, Bien, eso Ajá, era más como para saber si justamente este tema del rechazo iba por el lado de mayoritario. exacto. Bueno, muy bien, ha sido un placer, ha sido un placer. Pablo, yo sé que estás por ahí, te agradezco la invitación y bueno, la seguimos. Espero que nos volvamos a ver. Para aquellos que después van a tomar el curso, buenísimo, y para los que no, nos vamos a estar viendo en la vuelta. Espero que así sea. ¿Sí? Bueno, Pablo, creo que dejamos por acá. Entonces, confirmame por ahí. Perfecto. Así es, dice Pablo. Cerramos por acá. Muchas gracias. Fue un Gracias. gusto vernos. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias,